con los, con los temas que corresponden a sistemas eléctricos de emergencia. Básicamente, ¿de qué va a tratar el curso? Bueno, nosotros cuando estamos trabajando, no sé, en nuestra computadora, estamos viendo la tele, estamos utilizando algún aparato eléctrico, pues lo conectamos a una fuente. Esa fuente generalmente viene de la calle, de los cables de energía eléctrica que pasan en la calle. Ahí estamos conectados a una tensión de 127 volts, es monofásica. Cuando ocurre un corte de energía, cuando por alguna razón se nos va la energía eléctrica, bueno, pues entonces necesitamos un respaldo para que nuestros distintos aparatos funcionen. No sé, a lo mejor la computadora, a lo mejor cargar un celular, a lo mejor ver la tele. Necesitamos un elemento que nos pueda proporcionar esa energía eléctrica. Nosotros vamos a ver en este curso esos elementos. Básicamente son 3 elementos que vamos a estar manejando en cada uno de los bloques, que es el no break, el UPS y las plantas de emergencia. Básicamente el no break y el UPS se diferencian por la potencia que nos van a proporcionar. El no break nos va a proporcionar potencias hasta de 3000 voltampere o 3 kilovoltampere. 3 kilovoltampere son aproximadamente, así a grosso modo, 30 amperes que nos puede alimentar, ¿no? Que es la potencia que generalmente tenemos en nuestra casa, con la que nos están alimentando desde lo que es la red eléctrica. Si ustedes checan, deben de tener un interruptor en su casa con fusibles de 30 amperes. Entonces, bueno, un no break es adecuado para lo que es alimentar los aparatos eléctricos de una casa. No hablamos del refrigerador, no hablamos de lo que es el horno de microondas, porque esos elementos consumen mucha energía. De hecho, el refrigerador cuando arranca, bueno, tiene un consumo mayor de energía. Siempre en los arranques, por estar trabajando con motores, demandan una mayor cantidad de energía. Bueno, estamos hablando de no sé, una televisión, a lo mejor la computadora, algunos elementos que tenemos en la casa que podríamos alimentarlos con una fuente de energía de respaldo como es un no break. El UPS es para mayores potencias. Ahí ya lo vamos a utilizar o se va a utilizar el UPS, por ejemplo, de manera comercial o de manera industrial. Generalmente tenemos UPS en lo que es edificios, en lo que es oficinas. Bueno, entonces el UPS ya es de mayor potencia, ya estamos hablando de potencias de 5 kilovolts ampere, de 10 kilovolts ampere, de 100 kilovolts ampere. Entonces, bueno, ya es mucho mayor la potencia, ¿no? Y ya las plantas de emergencia, bueno, estamos hablando que las plantas de emergencia ya son para aplicaciones industriales, ya son ya no de kilovoltampere, sino de megawatts, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son los 3 elementos que vamos a estar manejando. Y sucede que la fuente de potencia, o la fuente de la energía eléctrica que nos va a proporcionar en lo que es el no break y el UPS, estamos hablando de baterías. Las baterías nos van a proporcionar esa fuente de potencia, esa fuente de energía eléctrica. Y entonces, los temas
con el que vamos a iniciar es hablando sobre lo que son las baterías, lo que son las pilas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es una pila? ¿Qué es una batería? Y cuál es la potencia que nos pueden proporcionar, ¿no? Lo que nos interesa, a final de cuentas, es qué tanta energía eléctrica nos puede proporcionar. Por ejemplo, una batería, pues su carga no es infinita. Una batería, estamos hablando de que probablemente nos pueda proporcionar, dependiendo de los amperes hora con el cual está diseñada, pues podría proporcionarnos a lo mejor una fuente de energía eléctrica por unos 15 minutos, unos 10 minutos o inclusive hasta media hora, dependiendo también de la carga que esté conectada. En cambio, pues una pila, estamos hablando de un elemento más pequeño, pues podría proporcionarnos a lo mejor energía para, no sé, unos 5 minutos, 10 minutos, también dependiendo de la carga que tenga conectada, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Sí me No, escuchan? ninguna. Bueno, pregunta si No, me escuchan. profe. Muchas veces no sé si me están escuchando. Aquí hay un poquito de ruido y aparte se pierde la conexión, ¿eh? Estuve intentando conectarme desde 11:10 y no se podía conectar y no se podía conectar. Y después me sacaba de Classroom, se cortaba. Bueno, entonces esperemos que no se corte la conexión. Básicamente, ahorita lo que vamos a hacer es diferenciar lo que es una pila y una batería. Todos conocemos las pilas. Generalmente las pilas, tenemos pilas que utilizamos en lámparas. Hay algunos aparatos eléctricos que todavía usan pilas, por ejemplo, los controles remoto. El control remoto utiliza pilas de diferentes tamaños, ¿no? Las hay pilas A, pilas AA, pilas de tamaño D, pilas de tamaño C. Entonces son diferentes tamaños de pilas que manejamos. Las baterías, pues las baterías, por ejemplo, las baterías de coche. Tenemos las baterías, a ver un momento, ahí está. Hay otro tipo de baterías un poquito más pequeñas que son las que utilizamos para los no break, para los UPS, para proporcionar una gran cantidad de potencia, de energía. Bueno, las baterías se ponen en serie, paralelo. Las baterías, tanto las baterías y las pilas, manejan corriente continua, no como nuestro sistema al cual estamos conectados de 127 volts, esa es corriente alterna. Las baterías manejan corriente directa, es decir, en una sola dirección es el flujo de electrones. En cambio, en la corriente alterna, el flujo de electrones cambia de un periodo a otro, ¿no? Hay un cambio de dirección de esa corriente o de ese flujo de electrones. Recuerden, la electricidad no es más que flujo de electrones. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una pila y una batería? A ver, ¿alguien tiene idea de cuál sea la diferencia entre lo que es una pila y una batería? Pues yo tengo entendido que las pilas, bueno, tienen como una celdita, no sé cómo se llama, pero y las baterías tienen varias. Según yo, esa Tienen es como varias. la diferencia. Y sí tienen, de hecho, tienen varias celdas, ¿eh? Tanto las baterías como las pilas. ¿Para qué? Para elevar el nivel de voltaje. ¿Por qué? Porque una sola celda puede ser que, no sé, me dé a lo mejor 0.5 volts, pero yo necesito
que sea de 1.5, pues pongo También 3 puede ser, profe, que celdas. una almacena y la otra no, ¿verdad? Ahí viene la diferencia. Ahí viene la diferencia. La pila almacena energía y la batería no. No, de hecho es al revés. La batería sí la almacena y la pila la convierte. ¿Qué sucede con la pila? Bueno, la pila generalmente su proceso es convertir energía química en energía eléctrica. Es un proceso de conversión. Y es por eso que la pila se llega a agotar. Es decir, llega un momento en que ya no vas a realizar ese proceso químico y se agota. Por eso es que ya la vida útil de la batería termina. En cambio, una batería no. Una batería almacena la energía. ¿Y qué sucede? Bueno, cuando se descarga, cuando ya lo utilizamos y se descargó, podemos volverla a cargar. Vuelve a almacenar energía. Se vuelven a cargar sus terminales, vuelven a cargarse. Entonces, básicamente esa es la diferencia. La pila, por un proceso químico, convierte energía química en energía eléctrica y se agota, ya termina su vida útil. Y en cambio una batería, lo que hacemos es cargarla. De un lado los electrones y del otro lado huecos. Entonces, se carga y cuando utilizamos esa energía, se descarga, la podemos volver a cargar y así por varios ciclos. A veces algunos hasta 1000 ciclos, ¿no? De carga y descarga, carga y descarga. También los elementos se llegan a gastar. Generalmente, por ejemplo, en las baterías de coche, pues los elementos, tanto el ánodo como cátodo, el positivo como el negativo, son terminales de plomo. Entonces, bueno, esas celdas de plomo también se llegan a gastar y llega el momento en que ya no almacenan la carga. Y ahora sí, entonces hay que cambiar esa batería. Pero esa es la diferencia, ¿no? Una pila, mediante un proceso químico, convierte energía química en energía eléctrica. Y el proceso se llama oxidorreducción. Una parte, uno de las terminales gana electrones y la otra los pierde. Y ya no es posible regenerar de nueva cuenta o volverla a cargar. Entonces, agotándose los elementos, ya no se puede volver a cargar, ¿de acuerdo? Y en cambio una batería sí. Una batería carga el ánodo y el cátodo y se descarga cuando utilizamos esa energía y podemos volverla a cargar por varios ciclos. Entonces, algunas baterías hasta 1000 ciclos, 2000 ciclos que podemos realizar ese proceso, ¿no? Es por eso que una batería de coche nos puede durar hasta 5 años, ¿no? Carga y descarga, carga y descarga. Entonces, bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? Bueno, las pilas son muy contaminantes, están hechas de diferentes materiales, carbón, zinc, hay infinidad de materiales con los que están hechas las pilas y son muy, muy contaminantes, ¿no? En cambio, las baterías, bueno, sus elementos de los que está hecho se pueden volver a utilizar, pueden volverse a renovar, el plomo se puede volver a fundir y se puede volver a utilizar para fabricar nuevas baterías, ¿no? Se desgasta, es cierto, se desgastan, pero no completamente, quedan todavía algunos elementos que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esa es la diferencia. ¿Se entendió? ¿Pregunta? No, ninguno. Bueno, entonces, esa es la diferencia entre una batería y una pila, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, las baterías, hay una clasificación muy grande de baterías, principalmente también las que utilizamos, por ejemplo, para los coches, para nuestros móviles.
Esas baterías están hechas según la característica de la carga que van a alimentar. Si ustedes gustan abrir la guía, por favor. A ver, yo también la voy a abrir. La subí la clase pasada, ¿eh? Ahí deben de tener la guía. Página, déjeme checar, espérenme un momento. A ver, aquí está. Página número 20. Hasta 21. ¿Ya está? Bueno, ahí tenemos inicia lo que es la clasificación de las baterías, según para lo que se va a utilizar, según su aplicación, ahí nos lo menciona. Y tenemos, por ejemplo, la primera batería que nos menciona, es batería de arranque, es diseñada especialmente para arrancar motores de combustión. ¿Cuáles motores de combustión? Pues los motores de combustión interna, los que tienen los automóviles. ¿Qué sucede con este tipo de batería? Bueno, debe de ser capaz esta batería de proporcionar en pequeños espacios de tiempo una gran cantidad de corriente. Entonces, debe de ser capaz de poder arrancar un vehículo. Es decir, cuando arranca un vehículo, el motor de combustión interna nos va a demandar una gran cantidad de energía. Esa energía, ese movimiento que va a tener el motor de combustión interna, va a ser proporcionado por un elemento. Es un motor, generalmente se le denomina marcha. Ese motor tiene que demanda una gran cantidad en el arranque. Y entonces, bueno, la batería debe de ser capaz de proporcionar esa energía en un espacio de tiempo muy corto. Entonces, bueno, eso se les denomina baterías de arranque, ¿no? Son utilizadas, ahí nos menciona, en automóviles, camiones, motos, tractores, embarcaciones y aeronaves, ¿no? Todos necesitan un motor de arranque para poder mover el motor de combustión interna. Entonces, esta sería la batería de arranque. Ahora, hay baterías para suministrar de manera continua la energía. Entonces, esas baterías se denomina baterías de tracción. Ahí nos menciona especialmente construidas para suministrar energía a vehículos eléctricos, es decir, que debe de estar proporcionando energía de manera continua. Entonces, debe de ser capaz de soportar carga continua. Claro, en algún momento va a haber cierta demanda máxima de energía. Por ejemplo, en el arranque, siempre cuando hay un arranque, se demanda mayor cantidad de energía. Por ejemplo, en los vehículos eléctricos, cuando tenemos los arranques, bueno, los motores que mueven ese vehículo tienen que demandan más cantidad de energía, pero debe de ser de manera un poquito más suave. No hay picos tan pronunciados de demanda de energía eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces debe de ser un poquito más continua la demanda de energía. A esas baterías se les denomina baterías de tracción. Se utiliza principalmente vehículos eléctricos, ¿no? Ahorita que ya están entrando lo que es los vehículos eléctricos, bueno, a ese tipo de baterías se les denomina baterías de tracción, las que utilizan esos vehículos. Bueno, ¿alguna duda, pregunta? No, profe. Yo una. ¿Y cómo están construidas? O sea, ¿qué las hace que funcionen de distinta manera? Es que se iba a hacer la tarea, pero bueno, dependiendo
dependiendo, generalmente están todas construidas de la misma manera, ¿no? O sea, no quiere decir que sea diferente su construcción. Está construida por medio de electrodos, electrodo positivo, electrodo negativo, por celdas y están inmersas generalmente en un ácido. Entonces tenemos tanto los bornes positivo, borne negativo, pero bueno, dependiendo del número de celdas, es también la cantidad de energía que te van a proporcionar. Entonces, generalmente, una batería de lo que es de tipo de batería de arranque va a tener un mayor número de celdas para poder proporcionar una mayor cantidad de energía en el arranque. ¿De acuerdo? Entonces, entre más cantidad de celdas, mayor cantidad de corriente te van a poder proporcionar. Y las baterías de lo que es baterías de tracción va a ser un poquito menor la cantidad de celdas que van a tener. Bueno, y pueden ver la construcción de lo que es la batería en la página número 20. Chequenla, por favor. ¿Ya están ahí? Sí. Bueno, ahí podemos ver lo que es una batería. Generalmente es las que tenemos en los vehículos. Tenemos tanto el borne positivo, borne negativo. Tenemos lo que es la carcasa, revestimiento. Tenemos las celdas, los electrodos positivos, electrodos negativos. Por ejemplo, ahí nos menciona que el electrodo positivo es de dióxido de plomo. El electrodo negativo es de plomo. Entonces, bueno, ahí sí ya tal vez un químico nos podría explicar la diferencia entre lo que es el dióxido de plomo y el plomo, ¿no? Pero bueno, son diferentes materiales con los que está hecho tanto el electrodo positivo como el electrodo negativo. Y tenemos lo que es un separador de las celdas, generalmente es un aislante, así como que deben de estar inmersas en lo que es un ácido, una solución electrolítica. Ahí lo tenemos como ácido sulfúrico diluido, ¿de acuerdo? Y esa es la composición básica de lo que es una batería. Bueno, la tarea va a ser eso, ¿no? De composición de lo que es una pila y composición de lo que es una batería. Y esta es la batería y cómo está compuesta. Y la composición de lo que es una pila está un poquito más abajo. A ver. Profe, ¿Qué pasó? entonces la tarea va a ser investigar la composición de una batería y una pila. Sí, esa iba a ser la tarea o va a ser la tarea. Lo que les voy a pedir es que su cuaderno, a lo mejor peguen estas imágenes que están ahí. Una está en la página 20, es la que acabamos de mencionar, la página 20. Y la composición de lo que es una pila es la página número 36, correcto. Esas imágenes las puedes localizar también en internet, ¿no? A lo mejor no se ve bien ahí porque fue pegada de lo que es internet. Lo que es la pila no se alcanza a ver muy bien, pero la localizan en internet. Esa imagen la pueden localizar en internet y es de lo que está hecho una pila. Entonces, ahí tenemos lo que es la composición de la pila y la composición de la batería. Bueno, entonces básicamente esas dos baterías, tanto la de arranque como la de tracción, son una de las más importantes, son las que más conocemos y las que más estamos ahorita utilizando. Tenemos algunas otras, por ejemplo, batería estacionaria o de reserva, diseñada para aplicaciones en sistemas de alarma de incendio, alumbrado, emergencia. Bueno, ese ya es otro tipo de batería. Además, si ustedes ven, por ejemplo, la capacidad de esta pila es de 240, de esta batería, perdón, es de 240 horas. Entonces, pues es una capacidad muy grande, ¿no? Son baterías muy grandes.
y que tienen la capacidad de podernos mantener una carga durante 240 horas. Sí, pues para los sistemas, por ejemplo, de lo que es sistemas de alarma, bueno, pues entonces debe de tener, que siempre están conectados, debe de tener bastante potencia, bastante energía para poder alimentar esa carga. Baterías estacionarias, batería abierta o ventilada, nos dice son las más convencionales y se caracterizan por tener orificios de acceso a su interior con tapones removibles. Batería sellada o regulada por válvula, o sea, hay una cantidad enorme de baterías, ¿no? Baterías. Y nosotros vamos a ver en el laboratorio algunas, las que se están utilizando, las que utilizamos para lo que es la alimentación de los no break y la alimentación de los UPS. Son los mismos tipos de batería, lo único que cambia es la cantidad de baterías que tiene. Por ejemplo, un no break, vamos a estar manejando o una o dos baterías para un no break. Nos va a proporcionar una reserva o nos va a proporcionar aproximadamente entre 10 o 15 minutos de respaldo y un UPS, por ejemplo, nos puede proporcionar hasta una hora. ¿Por qué? Porque tiene un banco de baterías dentro de lo que es el UPS y le podemos añadir más, ¿no? Se le puede añadir más según las necesidades que tengamos. Bueno, entonces, a ver. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No, ninguno. Bueno, hasta el momento no nos han mencionado cómo va a ser el procedimiento para que ustedes puedan asistir. Mañana tenemos una junta y nos van a explicar cómo va a ser el procedimiento. Me imagino que ahí nos van a decir cuántos van a venir de cada grupo, cómo va a ser el procedimiento para que ustedes vengan. Ahorita eso es lo que se está arreglando, se está proponiendo y ya mañana nos explicarán qué es, cómo van a asistir ustedes. Pero yo les comentaba el día de ayer que bueno, ya lo que es las tareas, lo que es los trabajos se van a entregar aquí. Tienen que llevar su cuaderno y los trabajos tienen que hacerlos en su cuaderno para podérselos calificar. Lógicamente, aquí vamos a tratar de no juntarnos tanto, sino simplemente, bueno, pues me pasan su cuaderno, yo los califico y después se los voy devolviendo. Y así va a ser cada clase, ¿no? Va a ser un poquito más tardado, va a ser un poquito más, los temas a lo mejor no se van a alcanzar a ver, pero bueno, vamos a tratar de avanzar lo mejor que se pueda, ¿no? Y ya la siguiente semana pues ya definiremos cómo se van a organizar los equipos también para que ustedes puedan trabajar. A lo mejor sí les voy a pedir cierto material, por ejemplo, en la primera práctica, segunda práctica, les voy a pedir a lo mejor una pila y si pueden conseguirse una batería, pues una batería, ¿no? Entonces, para que puedan trabajar. Pero si no, a ver, vemos con el material que hay aquí, si con él pueden trabajar, ¿no? Y ya estaríamos entonces en aproximadamente unas 2 semanas, estarían ya ustedes aquí y estaríamos realizando ya las prácticas aquí en el laboratorio. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Bueno. No, profe. Entonces, bueno, como les mencionaba, las pilas y las baterías manejan corriente continua. Se pueden poner, generalmente, por ejemplo, las pilas que tenemos de tamaño A, AA, C o D, manejan un voltaje de 1.5 volts. 1.5 volts. Es un voltaje pequeño. ¿Qué sucede cuando necesitamos un voltaje, por ejemplo, de 6 volts para encender, no sé, un foco, un pequeño foco?
de 6 volts. ¿Qué hacemos? Una ¿Qué pila más hacemos? grande, ¿no, profe? ¿Cómo? Una pila con más voltaje, ¿no? Sí, pero generalmente hay una solución. Eh, por ejemplo, vamos a la ferretería y lo único que nos van a vender en esa ferretería son baterías de 1.5 volts. Son las que comúnmente nos encontramos en la Ampliar el tienda. voltaje, profe. ¿Perdón? Ampliar el voltaje de la pila. No se puede, ya es por su construcción. Por ejemplo, si quiere el de 6 poner 4 pilas. Perfecto. Esa es la solución. Las baterías y las pilas las podemos poner tanto en serie como en paralelo. No es tan complicado, no es complicado como es poner en serie o en paralelo lo que son fuentes de corriente alterna. Por ejemplo, un generador se tiene que planear muy bien cuando se pone en paralelo con otro generador. Deben de llevar una misma secuencia de fase, deben de manejar el mismo voltaje, la resistencia interna de los generadores debe de ser lo mismo. ¿Para qué? Para que no haya tanta circulación de corriente entre los dos generadores. En cambio, lo que son fuentes de corriente continua, muchas veces con el simple hecho de que sean del mismo voltaje, pueden ponerse tanto en serie o en paralelo. Entonces, si yo necesito alimentar una carga de mayor voltaje, tengo pilas de 1.5 para poder alimentar cargas de 6 volts, pues pongo cuatro pilas en serie. Y si yo tengo, por ejemplo, que alimentar una carga de mayor potencia a un determinado nivel de voltaje, por ejemplo, de 3 volts, pues puedo poner dos pilas en serie en paralelo con otras 2 pilas para tener 3 volts y una mayor potencia o una mayor corriente de alimentación. Entonces, las pilas y las baterías las podemos poner en serie o en paralelo según sea nuestra necesidad. ¿De acuerdo? A ver, voy a abrir la cámara. A ver si se alcanza a ver bien. Desde ya tenía el problema que la lente de la computadora quedó un poquito borrosa. Bueno, creo que ya se ve mejor. A ver. Déjenme ver si acomodo. A ver. Uy, ya se congeló la imagen. Porque ahí se ve bien, ¿no? Bueno.
símbolo de la batería. Recuerden que la batería, las baterías que tenemos son de corriente. Eran estos luchadores, pero ya no pintan. A ver el azúcar. Más o menos. Símbolo de una fuente de corriente. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, prof. Ah, no. Bueno, poquito. Es que me Sí, dieron no se unos alcanza a distinguir, marcadores. profe. Me dieron unos marcadores, pero me dijeron que ya tenían 2 años ahí almacenados y ya no, porque ya no se ve. A ver, este color negro. Bueno, a ver, voy a acercar más la cámara. Ahí está. Y luego está el reflejo de las lámparas. A ver aquí. Creo que ya se ve mejor. Este es el símbolo de una fuente de corriente continua. ¿De acuerdo? Y generalmente las pilas manejan un voltaje de 1.5 volts. Positivo, negativo. ¿De acuerdo? Apréndanse bien los símbolos, porque en lo que es instalaciones eléctricas industriales, me confundían mucho los símbolos por ejemplo, de apagador, con contacto trifásico, contacto monofásico, y son símbolos muy simples. Y no se los aprendieron algunos de ustedes, y eso me di cuenta en el examen extraordinario, en el examen a título de suficiencia. ¿Qué pasaba? Pues que para contactos ponían el símbolo de apagador, o para contacto trifásico, ponían símbolo de apagador también. Entonces, bueno, este es el símbolo de una fuente de corriente continua a 1.5 volts. Esta es una pila. Bueno, estas pilas o estas fuentes las podemos poner en serie, las podemos poner en paralelo. Por ejemplo, si yo la quiero poner en serie con otra, pues aquí podría yo poner otra pila más de 1.5 volts, positivo, negativo. Tengo que unir aquí el positivo con el negativo, ¿de acuerdo? Y entonces, en estas terminales, ¿qué voltaje tendré? ¿Qué voltaje tengo en estas terminales? De 3. De 3, correcto. Aquí tendría yo 3 volts, positivo, negativo. Podría yo poner también, en este caso lo que estoy haciendo es aumentar el voltaje. Estoy sumando estos dos voltajes. Quiero 4.5, pues le añado una batería más. Aquí uno con otra batería. Ahí está. Positivo, negativo, y aquí está. Y entonces, ¿cuánto tendré yo las terminales? ¿Cuánto tendré en esas terminales? Aquí. 4.5. 4.5. Tendré yo 4.5. ¿No? Y así como dijo su compañero, si yo necesito 6 volts, pues pongo en serie 4 baterías de 1.5, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, de que yo necesitara, en lugar de un mayor voltaje, necesitara yo alimentar con más corriente,
a lo mejor estas baterías me pueden proporcionar, estas pilas, perdón, me pueden proporcionar 2 amperes. No se van a sumar. ¿Por qué? Porque si nada más me pueden proporcionar 2 amperes, al circular 2 amperes, aquí estaría circulando por esta pila, por esta otra y por esta otra, los 2 amperes. No estoy sumando, ahí no se suma. Pero si yo necesito alimentar una carga con 4 amperes, entonces yo lo que necesitaría es poner en paralelo otro banco de pilas, como el que tengo aquí, para proporcionar mayor corriente. De esta forma, ¿no? Aquí. De esta forma. Entonces tengo 6 baterías que me van a proporcionar aquí en estas terminales 4.5 volts, pero con una mayor cantidad de corriente. ¿Por qué? Porque si aquí me proporciona 2 amperes y aquí me van a proporcionar 2 amperes, al final voy a tener 4 amperes en la carga. ¿De acuerdo? Entonces, puedo ponerlas en serie, puedo ponerlas en paralelo. Y la circulación de corriente en estas baterías va a ser mínima, siempre y cuando las pilas sean de la misma característica, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Generalmente les pido en el examen que alimenten, por ejemplo, una carga de 20 watts a 5 amperes. Entonces, si tienen, por ejemplo, baterías por ejemplo, de 24 watts, 24 volts a 5 amperes. Si tienen baterías, por ejemplo, de 6 volts a 3 amperes, ¿cómo lo harían? ¿Cómo tendrían que poner esas baterías para poder alimentar esa carga? Ejemplo. Sí se ve, ¿verdad? Ejemplo. Alimentar una carga de 24 volts a 5 amperes. Si se cuenta con, en este caso serían baterías de 6 volts a 2 amperes. ¿Cómo podrían alimentar esa carga si cuentan con baterías de 6 volts a 2 amperes y se requiere en la carga 24 volts a 5 amperes? ¿Cómo se podría hacer? ¿Alguna idea? Lógicamente, son corrientes continuas o corriente directa. Más bien es corriente directa. ¿Cómo podríamos hacer? Poner 4 pilas 4 en serie. baterías en serie y Sí, baterías, perdón. Ajá. Que sean de ponerlas en serie, ¿no?
¿correcto? Sería de la siguiente manera. A ver, voy a mover tantito la cámara. Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, de poner 4. Oiga, profe, y ejemplo ahí, ¿no puede abreviarse todo en vez de hacer el dibujo de cada batería? ¿Podría qué? ¿No se podría, por decirlo así, abreviar todo eso en vez de estar haciendo el dibujo de cada batería? A lo mejor sí, si lo entendemos podríamos simplificarlo, ¿no? Pero bueno, les estoy explicando más o menos cómo se tiene que hacer. Porque ya la realidad, pues sí las vamos a tener que poner, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio. Poner a lo mejor en serie, en paralelo, baterías o pilas para alimentar cargas y poder alimentar algunas lamparitas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos ya los 24 volts, pero cada una de las baterías solamente me proporciona 2 amperes. Entonces, aquí podría circular 2 amperes. ¿De acuerdo? Pero necesito 5. ¿Se podrían hacer 3 columnas? Dos Perfecto. columnas que sean con 2 baterías y la otra de una sola. Tendría que ser de esta manera. Dice el compañero, ¿lo podemos abreviar? A lo mejor sí, pero necesito ponerlo así porque en la realidad tenemos que ponerlas de esta manera. Entonces, aquí tendríamos ya otros 2 amperes. Pero todavía no cumplo con los 5. Entonces necesitaría poner otra rama para alimentar los 5 amperes, ¿no? Aunque las baterías cada una es de 2 amperes, no quieren decir que van a proporcionar su carga completa, ¿no? Si está demandando 5, pues, lo más probable es que se dividan cada amperaje entre las 3. Pero la capacidad que me pueden proporcionar son 2, 2 y 2, hasta 6 amperes. Lógicamente, si la carga solo va a demandar 5, pues se van a repartir esos 5 entre las 3 ramas, ¿no? A lo mejor dividan 5 entre 3, y eso es lo que va a proporcionar cada una de las ramas de las baterías, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Entonces, ¿cada rama tiene que tener el mismo voltaje? Ah, sí, cada rama debe de tener el mismo voltaje porque si no tiene el mismo voltaje, va a circular una corriente entre las baterías y en lugar de estar alimentando la carga, la corriente va a circular a través del circuito cerrado. Aquí tenemos un circuito cerrado. ¿Qué impide que circule corriente entre estos? Bueno, que el voltaje es el mismo. Si aquí tengo 24 volts y aquí tengo 24 volts, es muy poco lo que va a circular ahí. ¿De Una acuerdo? duda, profe. Entonces la batería nunca va a tomar los 2 amperes. ¿Perdón? Por ejemplo, es que puso que la batería se cuenta con baterías de 6 voltios a 2 amperes. Sí. Entonces nunca, bueno, podemos poner 4 y que cada una de 0.5 amperes. A ver, otra vez es que no te escucho bien. Bueno, no, es que puso que cada batería da 6 voltios a 2 amperes. Sí, correcto. Entonces nunca va a completar los 2 amperes una sola batería. Lo que pasa es que Es que, esos 2 amperes son los que pueden proporcionar la batería. entonces, por ejemplo, ahí en el circuito cada batería está dando 0.5 amperes. 0.5 amperes, aproximadamente 0.5.
1.5. Ah, no. No es que te vaya a proporcionar 1.5, sino lo que pasa es que por la batería va a circular 1.5 amperes. Aquí, en esta rama. A ver, aquí vas a tener una circulación de aproximadamente 1.8, ¿no? 1.8 amperes. ¿Qué sucede? Bueno, pues por la batería está circulando 1.5, 1.8, 1.8 y 1.8. Eso es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Bueno, este es un caso extremo, ¿no? No vamos a tener eso. Generalmente, por ejemplo, para las lámparas de mano anteriormente, ahora ya tienen su batería recargable. Anteriormente utilizaban pilas y los focos que manejaban esas lámparas de mano eran focos de 3 volts o focos de 6 volts. Y eran focos incandescentes, por lo tanto, por ejemplo, para los 3 volts, lo único que hacíamos era conectar dos baterías de 1.5 en serie. Entonces teníamos 1.5 volts y 1.5 volts. Y ya tenemos los 3 volts. Y para los 6 teníamos 4 baterías. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y aquí ya teníamos los 6 volts, con los que se alimentaban los focos incandescentes de las lamparitas de mano. Actualmente ya son recargables, creo que traen una batería recargable. No recuerdo si es de 3 o de 3.5 o de 4. La vez pasada los medí, pero ya no recuerdo cuánto. Son unas baterías un poquito más grandecitas de las pilas, unas baterías un poquito más grandecitas, de hecho voy a traer una de ellas. Y tiene el voltaje, no recuerdo si de 3 o de 4, pero es con lo que alimentan lo que es un foco LED. Y son de alta intensidad esos focos. Tienen un alcance muy alto, ¿no? Ay, perdón, si no leo el mensaje, lo que pasa es que es un poquito más complicado. ¿Dudas, preguntas? Profe, ya se va a acabar la clase. Ah, ya. Profe, por ejemplo, o sea, el dato de la batería siempre te lo va a poner en texto o usted dice que siempre es 1.5. Me es un poquito más difícil escucharlos aquí porque hay ruido acá afuera. ¿Qué pasó? Otra vez, por favor. Que si el dato de la batería del voltaje siempre lo va a dar el texto o lo damos por hecho que es 1.5 volts. Ah, no, siempre se les debe de mencionar. El dato de la batería o de la pila referente a voltaje y al número, la potencia también que me puede proporcionar. Generalmente esa nos la van a dar en amperes hora. También va a ser proporcionada. Tiene que ser proporcionada, ¿de acuerdo? Ay, caray, ya se trabó, ya no puedo admitir a más. Bueno, ya vamos
Gracias. No me había fijado. Estoy hablando y no, no me fijé que estaba yo silenciado. Bueno, dudas, preguntas. ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ah, bueno. Perdón, es que luego ya no me escuchan. Hace un momento estaba silenciado y estoy hablando. Bueno, les mencionaba, pilas y baterías pueden ponerse en serie paralelo, dependiendo de la necesidad de voltaje y corriente que tengamos. Los sistemas de corriente alterna no es tan sencillo ponerlos en paralelo en serie. Necesitamos ver lo que es la secuencia de fases, el nivel de voltaje, entonces bueno, ya es más complicado con los sistemas de corriente alterna, pero corriente directa es muy sencillo ponerlos serie o paralelo. Aumentamos nivel de voltaje o aumentamos niveles de corriente. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? No, Ahora, la pregunta que hace la compañera, ¿siempre se les va a dar el dato del voltaje de la batería o de la pila? Sí, se tiene que dar ese dato. No puede ser que nos mencionen únicamente que se trata de una batería o de una pila. ¿Por qué? Porque los niveles de voltaje son muy variados. Por ejemplo, tenemos inclusive baterías o pilas de 1.5, tenemos de 4, 4.5, tenemos de 9, de 6, de 12, de 24 volts. Entonces, tenemos que tener esos datos, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Porque ya vamos a acabar, ya queda poco tiempo. ¿Nada? Profe, yo nada más me Bueno. quedé con una duda del ejercicio que hizo. ¿Qué pasó? Es que usted puso 4 baterías en serie, Sí, que pero, sumaron los 24 volts. ajá, pero en el ejercicio puso que cada batería que da 6 volts da 2 amperes. Ajá. Y al conectar todas daría 8 amperes, ¿no, profe? Ah, no. Esa es la duda Ahí que está el tenía. error. Están en serie y va a circular por cada una de ellas 2 amperes máximo. Entonces, lo máximo Entonces, que al estar en serie, nada puedes más van a tener producir 2 en esa rama amperes. son 2 amperes. Sí, no hay más. No puede ser que una te proporcione 2 y la otra te proporciona otros 2. No van a ser 4. ¿Por qué? Porque si no estarías excediendo la capacidad de cada batería. Entonces, también podríamos hacer un circuito en Además, paralelo de una batería en cada uno, para que serían lo 6 que... amperes. si están en paralelo, sí, porque ahí sí te van a proporcionar 2 amperes cada uno de ellos. Ok, esa era la única duda que tenía. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, ¿qué queda de tarea? Ahora sí, como les digo, estamos en ajustes. Vamos a tener que subir, sí, van a subir 2 actividades a la plataforma. No quería calificar en plataforma, ya quería calificarlo, pero aquí en vivo con ustedes, pero sí, van a tener que subir 2 actividades, una esta semana y otra la siguiente semana. ¿En qué consiste la actividad? Bueno, ya están ahí los componentes de lo que es la pila y la batería. Entonces, si ustedes gustan tomarlo de ahí o investigarlo en internet, tienen que investigar componentes de la batería y componentes de la pila. Ya están ahí en la guía y únicamente pueden imprimir el dibujo y pegarlo o pueden pegarlo o no sé, lo que más se les facilite. Para mí sería más fácil que lo imprimieran y lo pegaran en su cuaderno y después ya nada más numeraran los componentes en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se entiende en qué consiste la tarea? Sí. Bueno, abro Nada un más quiero espacio para aclarar. que lo puedan subir. Ok. ¿Perdón?
Ah, no, que si le iba a subir a Classroom, profe. Sí, tengo que abrir el espacio para que puedan subirlo. ¿De acuerdo? El trabajo es a mano, ¿verdad? Sí, todos los trabajos son a mano en su cuaderno. Lo único que sí pueden, como les menciono, pueden imprimirlo, es la imagen y pegarlo. Y después en la parte de abajo enumerar cada uno de los componentes. ¿De acuerdo? Componentes de la pila y la batería. Y definir qué es una pila y qué es una batería. Y esa sería la tarea. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuándo Nada. se entrega, profe? Bueno, entonces, para la siguiente clase, a más tardar a la siguiente clase, que sería el día martes. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? No, profe. Bueno, pues entonces eso sería todo, muchachos, y ya nos estaríamos conectando la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Buenas Sí, profe. tardes. Hasta luego. Dale, profe, nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Pero sacan- Hasta luego. Buenas tardes.